Cuando pensamos en programar, nos viene a la cabeza, pues eso, pantallas, teclados, líneas de código, ¿verdad? Pero, ¿y si os digo que todo esto empezó de una forma mucho más física? Hablamos de cables, de enchufes, de toneladas de metal. ¿Cómo narices pasamos de eso a los mundos digitales que creamos hoy? Bueno, pues para descubrirlo, vamos a hacer un viaje a los orígenes de la programación. Para que nos hagamos una idea, vamos con un dato que lo pone todo en perspectiva. El ENIAC era una auténtica bestia, una maravilla de la ingeniería, no hay duda, pero tenía un problema, digamos, monumental. Cada vez que querían que hiciera algo nuevo, tenían que reprogramarlo, y lo digo entre comillas, a mano. O sea, era como si para girar a la derecha con el coche tuvieras que parar y reconstruir el motor. La potencia estaba ahí, la fuerza bruta. Pero, ¿cómo se dirigía todo eso con un poco de finura? Y esa pregunta, esa necesidad de finura, es la que nos lleva al meollo de la cuestión, que es programar. Pues en su esencia más pura es justo eso. Es el arte y también la ciencia de darle a un ordenador una lista de tareas, un plan súper detallado para que resuelva un problema concreto. Es, básicamente, el idioma que conecta nuestra lógica, la lógica humana, con la capacidad de cálculo de una máquina. Para entender bien cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos la máquina y ese primer gran problema. Después, la idea que lo cambió todo, el algoritmo. Luego, cómo nacieron los lenguajes para escribir esas recetas. Veremos qué tienen en común todos ellos y, para terminar, cómo todo esto pasó de ser una habilidad a una disciplina de ingeniería en toda regla. Venga, pues empezamos por el principio, la máquina. Porque el reto no era solo construir un cerebro de 30 toneladas, el verdadero desafío era ¿cómo hablamos con él? Fijaos bien, el ENIAC era una pasada, súper potente para la época. Pero claro, programarlo, eso no era escribir código como hoy. ¿Qué va? Era un trabajo físico, un currazo. Había un equipo de personas, por cierto, la mayoría mujeres, que se pasaban días enteros cambiando miles de cables de sitio, moviendo interruptores, todo para un nuevo cálculo. Ellas eran en realidad las computadoras originales, las que computaban. La fuerza bruta, como decíamos, estaba ahí, pero faltaba una manera de dirigirla con un poco más de elegancia. Y la solución a ese problema tan físico, tan de cables y enchufres, curiosamente no fue más hardware, no fueron más cables. Fue una idea, un concepto abstracto, súper elegante, que se iba a convertir en la base de todo lo que vino después. A ver, pensemos un momento. ¿Cómo resolvemos cualquier problema? Da igual si es hacer un bocadillo o calcular la trayectoria de un cohete. Nuestra mente siempre hace lo mismo. Lo descompone en pasitos, uno detrás de otro, de forma lógica. Pues bien, lo que se necesitaba era una forma de poner por escrito ese proceso, de formalizarlo, para que una máquina lo pudiera entender. Y esa forma de ponerlo por escrito es el algoritmo. No es más que eso, es una receta, simple y llanamente, una serie de pasos que si los sigues te garantizan que vas a solucionar el problema. Pero ojo, esta receta tiene que cumplir 3 reglas de oro. Tiene que ser precisa, nada de echa un poquito de sal, no, tiene que ser exacto. Tiene que estar definida para que cada vez que la sigas te dé el mismo resultado. Y tiene que ser finita, o sea, que se acabe. No puedes tener una receta que te diga remueve para siempre, ¿no? Pues eso. Claro, antes de escribir la receta con palabras, con el lenguaje que sea, muchas veces ayuda dibujarla. Y en programación, ese dibujo es lo que llamamos un diagrama de flujo. Se usan símbolos para ver la lógica de un vistazo y así el plan queda mucho más claro. Es como un chef que dibuja el emplatado antes de ponerse a cocinar. Ayuda a organizar las ideas. Y lo más curioso es que estos símbolos están estandarizados, se han convertido en un lenguaje universal para la lógica. Da igual de dónde seas, el óvalo significa inicio o fin, el rectángulo es una acción, un proceso, el rombo es una decisión, un sí o un no. Es como el plano de un arquitecto que cualquier constructor puede entender. Pues esto es el plano de un programa que cualquier programador puede entender antes de escribir ni una sola línea de código. Vale, perfecto. Ya tenemos la receta, nuestro algoritmo. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿En qué idioma la escribimos para que la máquina nos entienda? Y aquí es donde empieza la historia de los lenguajes de programación. Esta línea de tiempo lo resume genial. Fijaos, nunca se trató de encontrar el lenguaje perfecto y único. Se trataba de crear la herramienta adecuada para cada tipo de trabajo. Se empezó con Fortran, que era la navaja suiza de los científicos. Luego vino COBOL, pensado para poner orden en los negocios. Y en los 70 llegó C, y lo cambió absolutamente todo por la potencia que tenía. Lo interesante es que cada lenguaje nuevo no venía a matar al anterior, sino que abría un nuevo mundo de posibilidades. Y claro, al evolucionar los lenguajes, también evolucionó la forma de pensar en cómo resolver los problemas. Al principio, todo era programación procedural, o sea, una lista larguísima de instrucciones, una detrás de otra, una receta gigante.
Pero a medida que los programas crecían, eso era un caos. Y de ahí surgió la programación orientada a objetos, una idea que fue una auténtica revolución. En vez de una sola receta, imaginas el programa como una cocina llena de chefs. Cada chef es un objeto, un cliente, un producto, y cada uno sabe hacer sus propias cosas, tiene sus propias recetas. Es un modelo mucho más ordenado, más fácil de ampliar, y es lo que nos permite construir los programas tan complejos que usamos a diario. Pero a pesar de que hay muchísimos lenguajes, lo bueno es que todos, en el fondo, comparten unos conceptos básicos. Son como los ingredientes universales para cocinar cualquier programa. El ingrediente más básico de todos, la variable, no es más que un trocito de la memoria del ordenador al que le ponemos un nombre. Imagina una caja con una etiqueta. Dentro de esa caja podemos guardar lo que querramos, un número, una palabra, un dato, lo que sea que necesitemos usar o cambiar más adelante. Claro que estas cajas no son todas iguales. Tienen tipos. ¿Por qué no es lo mismo guardar la edad de alguien que su nombre, verdad? Un int, por ejemplo, es para números enteros, la edad. Un float es para números con decimales, el precio de algo. Un char es para una sola letra, la inicial de un nombre. Y un bool es para algo que solo puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, ¿ha iniciado sesión el usuario? ¿Sí o no? Elegir el tipo correcto es súper importante, porque así el ordenador sabe exactamente qué puede hacer con esa información. Si hay algo en lo que los ordenadores son imbatibles, es en hacer tareas repetitivas una y otra vez sin quejarse. Y la herramienta mágica para eso es el bucle. Un bucle es una orden muy simple. Repite este trozo de código una y otra vez mientras se cumpla esta condición. Por ejemplo, mientras queden correos en la lista, coge el siguiente y envíalo. Así de simple. Es la base de toda la automatización que vemos. Y por último, tenemos la función. La idea es muy sencilla. Si tienes un trozo de código que vas a usar muchas veces, en lugar de copiarlo y pegarlo por todas partes, lo empaquetas, le pones un nombre y a partir de ese momento solo tienes que llamar a la función. El código queda infinitamente más limpio, más ordenado y es mucho más fácil de arreglar si algo va mal. Es el clásico divide y vencerás de toda la vida, pero aplicado al código. Entonces, con todas estas piezas del puzzle, variables, bucles, funciones, la programación dio un salto enorme. Dejó de ser simplemente escribir instrucciones para convertirse en algo mucho más grande, una disciplina de ingeniería, el arte de construir software de forma profesional y organizada. Y es que el software profesional se construye siguiendo un ciclo, unas fases muy claras. Piénsalo, un ingeniero no empieza a construir un puente tirando vigas a ver qué pasa, ¿no? Pues un programador tampoco se pone a escribir código a lo loco. Primero se analiza el problema a fondo. Después se diseña la solución, se hace el plano. Y solo entonces se escribe el código. Y después, claro, vienen las pruebas para ver que todo funciona. Y por último, el mantenimiento para que siga funcionando en el futuro. Y ese es el gran cambio de mentalidad. La ingeniería de software convirtió la programación, que era casi una artesanía, en una disciplina seria y rigurosa. El objetivo ya no es solo que funcione, no. El objetivo es que el programa sea eficiente, que sea fiable, que sea seguro y, muy importante, que sea fácil de mantener con el paso del tiempo. Y todo este viaje nos trae hasta hoy y nos deja con una última pregunta. Hemos visto la máquina, la receta, las herramientas, pero el juego está cambiando otra vez. Ahora tenemos inteligencias artificiales que empiezan a generar su propio código. Así que el futuro de la programación vuelve a estar en plena ebullición. Y la pregunta ya no es solo qué problemas vamos a resolver con código, sino cuál va a ser nuestro papel como creadores en un mundo donde las propias máquinas también saben programar. Ahí lo dejo.